Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a mostrar cómo en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, el tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica y persigue intoxicar la conversación, a su vez atacar a la presidenta y a su gobierno, así como al presidente López Obrador. A la siguiente, por favor. En la conversación digital en X, alrededor del tema Teuchitlán, se detecta, como ya se adelantó, una alta participación de cuentas tipo bots de la oposición. Vamos a ver por qué están relacionadas justamente con la oposición. Fueron detectadas 87.866 cuentas bots que han intervenido generando 973.500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. 48.26%, es decir, poco más de 4.400 cuentas participantes utilizaron hashtag a favor de la candidata del PRIAN en 2024. Y aquí comenzamos justamente a ver la relación. 59.2%, alrededor de 54.500 cuentas participantes utilizaron los hashtags de ataque contra el entonces presidente López Obrador y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y estas cuentas participaron durante la campaña presidencial. Quiere decir que ya tienen varios meses operando. Además de las cuentas artificiales, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeras, y estas se hacen más evidentes. Resulta interesante mencionar que si bien estas cuentas son de personajes conocidos, se identifican con la definición de la literatura, de los estudios del mundo digital, con lo que el concepto de troles, es decir, aquellas cuentas cuya finalidad principal es reventar conversaciones o disminuir el nivel de los debates. Aquí podemos ver a Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, América Rangel. Además de las cuentas artificiales y estos políticos de oposición que en redes funcionan como troles, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeros. Los podemos ver en la pantalla, y en la siguiente diapositiva están los actores extranjeros. Esta infodemia hemos detectado que estas dos cuentas justamente han reproducido bastante desinformación sobre temas que tienen que ver con gobiernos o contra gobiernos de Sudamérica y ahora también contra el gobierno de México. Tenemos que ver el antecedente de esta guerra sucia digital para poder relacionar cómo los que ahora atacan, los bots, las cuentas que son robots, atacaron durante la campaña y durante el gobierno del expresidente López Obrador. En ese entonces la oposición gastó millones de dólares en la guerra sucia, estamos hablando de la campaña presidencial. Entre enero y junio de 2024, la oposición impulsó más de 70 etiquetas en X para atacar al expresidente López Obrador y 92 para atacar a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Durante este periodo se reportaron más de 33.6 millones de publicaciones de guerra sucia, utilizando cuentas, se dijo en ese momento, en México y en el extranjero, como en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Argentina. Recordemos también que en su momento se expuso que las cuentas bots en Argentina estaban al 3x1, 3 cuentas por $1. La operación de los ataques digitales sostenidos en la plataforma de X durante más de 130 días ininterrumpidos se estimaron por parte de diversos expertos en un gasto de al menos $20 millones en ese entonces. Esta cifra es muy importante, es mucho dinero gastado en una guerra sucia a través de redes sociales. Vamos a ver cómo la oposición ha intensificado la guerra sucia en estos últimos días. Entre el 12 y el 17 de marzo se detectó la activación de diversos hashtags, etiquetas, de ataque en contra del expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en la plataforma X. Narco expresidente AMLO, narco presidenta Claudia
y luto nacional. Estas etiquetas se mantuvieron en tendencia nacional de forma sostenida gracias a una alta intervención de cuentas robots, es decir, no es orgánica, se pagó por esto, generando decenas de miles de publicaciones. Dentro de las cuentas impulsoras, además de aquellas que son cuentas bots, se ha detectado la participación de personajes políticos de la oposición. Veamos cómo funcionó el hashtag narcopresidente AMLO. En este hashtag suman 235.569 publicaciones realizadas, y ojo por favor aquí en el dato, por 33.593 cuentas tipos bots. 9 de cada 10 de estas cuentas que han participado en la conversación, en esta conversación de narcopresidente AMLO del 12 al 17 de marzo, coinciden con aquellas que han impulsado otras etiquetas de ataques en el pasado. Se activan para generar un ataque, se desactivan y luego se activan para generar otro ataque. 7 de cada 10 cuentas participantes, además, coinciden con aquellas que han publicado mensajes al favor del PRI y del PAN, del PRIAN. Vamos a ver las coincidencias de las cuentas en este diagrama. 33.593 cuentas que usaron el hashtag narcoexpresidente AMLO en total, que son bots. El 92.31%, es decir, 31.011 cuentas bots, participaron en el ataque ahora utilizando el hashtag narcoexpresidente AMLO y participaron en el pasado. Hay una relación de 92.31%. Veamos las cuentas que coinciden con el apoyo al PRIAN. De 33.593 cuentas que usaron de nueva cuenta el hashtag narcoexpresidente AMLO, 72.71%, es decir, 24.427 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, queda explícito cómo se reactivan estas cuentas robots. Veamos ahora cómo se generó la etiqueta narcopresidenta Claudia. El hashtag narcopresidenta Claudia suma 127.461 publicaciones realizadas, ojo en este dato, por 25.774 cuentas tipo bots. 25.774 cuentas que no son personas, que no son usuarios de redes sociales, que son robots. 7 de cada 10 cuentas que han participado en la conversación coinciden con aquellas cuentas que han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado, sobre todo durante la campaña presidencial. 7 de cada 10 cuentas participantes coinciden con aquellas que han publicado mensajes a favor del PRIAN. Veamos aquí, son dos caminos. Por un lado, estas cuentas robots atacan en este caso, la presidenta, pero también apoyan al PRIAN. Veamos la coincidencia del ataque en el diagrama. De las 25.774 cuentas bots que utilizaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 71.3%, es decir, 18.377 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta de erosión, como narcopresidente AMLO, narcocandidata, etc. Vamos a ver las coincidencias de cuentas en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, de las 25.774 cuentas bots que usaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 72.8%, es decir, 18.506 cuentas robots, coinciden en al menos una etiqueta de erosión. Estas cuentas promovieron etiquetas también a favor del PRIAN, como Xochitl 2024, Xochitl Gálvez presidenta, Xochitl 24, etc.
Veamos otro dato importante que muestra cómo no es orgánica esta conversación. El origen de las cuentas de ataque, el origen de estas cuentas robots. En cuanto al hashtag narcopresidente AMLO, 50.4% son cuentas en México, 28.7% son cuentas en Colombia, 12.7% son cuentas en España, 2.2% son cuentas en Estados Unidos y 6% son cuentas de otros países, hay incluso del continente africano. Desde ahí están las cuentas, las granjas de bots. En cuanto a la etiqueta narcopresidenta Claudia, 47.4% son cuentas en México, 29.6% son cuentas robots de Colombia, 14.4% son cuentas robots en España, 2.6% son cuentas robots en Estados Unidos y 6% coincide con la otra etiqueta, narcoexpresidente AMLO, de otros países. Veamos, por eso se colocó juntas estas dos gráficas, cómo coincide el origen de las cuentas robots que atacan utilizando el hashtag narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. Veamos ahora algunas de las cuentas de la oposición que se han sumado a esta guerra sucia. Estas cuentas son cuentas robots que hemos identificado. Está Adrián GR, Valentín Vázquez, Isa Flores Ávila. Los invito a que revisen estos usuarios, estas cuentas, y se van a van a identificar cómo abundan los retweets, las publicaciones originales son pocas y esas son algunas de las maneras en las que se identifican los robots y se puede ver cómo es inorgánica el funcionamiento de estas cuentas. La siguiente, por favor. Tenemos más ejemplos de estas cuentas de oposición que se han sumado a la guerra sucia utilizando los hashtags narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. En la siguiente diapositiva podemos encontrar pues prianistas que se suman a esta guerra sucia. De nuevo menciono que estos usuarios, si bien son identificados, si bien tienen personalidad, si bien tienen una vida pública, en las redes sociales buscan provocar, interrumpir o empobrecer el nivel de las conversaciones o debates. Esto es justamente lo que la literatura del mundo digital, de los estudios de redes sociales, califican como un troll. Encontramos Mario Di Constanzo, Marieto, Elena Chávez. De nueva cuenta, la invitación a que revisen estas cuentas y veamos cómo su actividad en las redes sociales, sus publicaciones tienen que ver con la provocación o el empobrecimiento de los debates o, como en este caso, lanzar campañas incluso sin sustento, con la verdad o sin relación con el mundo. Tenemos otros prianistas que se suman a la guerra sucia o personajes públicos, Laura Zapata, Javier Lozano, recordemos que estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, Ricardo Alemán, entre otros. Y ahora vamos a una de las cosas más interesantes que tiene que ver con lo que se ha gastado. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Con el objetivo de contar con una referencia aproximada del costo de las activaciones realizadas de las cuentas tipo bots, los robots, contratar cuentas de robots, cuesta. Considerando que en total se activaron 147.200 cuentas tipo bots, generando 1.366.530 menciones, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional, durante 4 días en la plataforma X se calcula un gasto aproximado de al menos 20 millones de pesos. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia?
a quienes les interesa o no les molesta gastar este dinero en una campaña sucia. Hemos además localizado impulsores de la derecha extranjera que se suman al ataque, como les mencionaba al inicio. Muy rápido, son Agustín Antonetti, que como les mencionamos hemos detectado mentiras, y Eduardo Menoni. Y eso sería todo. Pues ahí está. Muchas gracias, Miguel. Es una investigación muy profunda que se realizó en particular para este caso, pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan y que muestran pues que en realidad no son personas, sino sencillamente están armadas. Lo cierto es que no tienen mucho impacto. Ahí está la campaña electoral, donde mantuvieron por meses estas etiquetas, estas tendencias, y el resultado de la elección fue más de 30% que obtuvimos nosotros frente al segundo lugar. De todas maneras es muy importante denunciarlo, porque alguien está destinando recursos, ¿de dónde? 20 millones de pesos en 4 días para poder levantar una tendencia que es una tendencia falsa. Entonces, esta es una parte de lo que vamos a presentar y vamos a seguir presentando estos temas. Bueno, adelante, ahora sí, mucha información. ¿Quién nos quedó ayer? Acá. Gracias, buenos días, presidente Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Preguntarle al secretario de Salud, bueno, ya mencionó que la jornada de vacunación se va a hacer en los centros de salud. Preguntarle si también tiene pensado poner puestos de salud en espacios públicos, en la escuela, o como se hacía antes, hacer esta campaña de vacunación casa por casa. Sí, se han puesto centros especiales en los casos donde se han detectado brotes de sarampión, y entonces ahí se han puesto en cabezas municipales puestos de vacunación. También se está viendo la posibilidad de implementar puestos de vacunación en otras áreas, pero en este momento están donde han ocurrido brotes y en las cabezas municipales, además de los centros comunitarios. Gracias. Y preguntarle a Martí Batres, ¿qué va a pasar con el edificio que está actualmente el hospital del ISSSTE en Acapulco? Pues ya que en próximos meses se va a cambiar al nuevo hospital en el centro de convenciones, y de acuerdo al personal de difusión de su área, comentaron que están como haciendo nuevas contrataciones para el nuevo hospital. Preguntar en dónde pueden como checar estas convocatorias para nuevas contrataciones, o si hay un lugar específico que estén como citando para contratar a nuevos médicos en el nuevo hospital del ISSSTE en Acapulco. Sobre este último tema, está previsto que los nuevos hospitales, sobre todo cuando existe una ampliación en los servicios o en las especialidades, se hagan nuevas contrataciones. Ya hablaremos de ello con mayor detalle. Varios de estos nuevos hospitales que anunciamos ya aquí en alguna mañanera, los 5, uno de ellos ya se inauguró, el de Pachuca Hidalgo, los otros 4 se van a estar inaugurando este año, el de Acapulco, el de Torreón, Coahuila, Tlajomulco, Jalisco, y Tampico, Tamaulipas. Esos son en su mayoría sustituciones de otros hospitales que ya estaban en muy mal estado, como en el caso de Guerrero, en Acapulco es una sustitución, el nuevo hospital está sustituyendo otro, pero el personal especializado adicional pues se contratará.
Ya hablaremos sobre esta convocatoria más amplia, pero se está trabajando en eso. Y también vamos a ver qué sucede con los inmuebles. Los inmuebles pueden tener, digamos, un estado diferente. Algunos podrían seguir usándose, otros no, pero lo vamos a ver en cada caso y ya lo informaremos. Lo importante aquí es que el hospital que va a haber en Acapulco va a ser un hospital muy moderno, muy avanzado, de alta calidad al servicio de la gente y en un estado donde esto es urgente, es fundamental en Guerrero. Además va a ser en Acapulco y esto se va a sumar a toda la reconstrucción que se está dando en Acapulco. Va a ser un gran hospital. Muchas gracias. Presidenta, comentarle que el pasado lunes 10 de marzo el Consejo Consultivo Indígena Afromexicano de Guerrero tuvo una reunión con varios funcionarios de su gabinete, con SADER, con Gobernación, con Bienestar, en donde le listaron las afectaciones todavía que hay del huracán John en varios municipios de la Costa Chica de Guerrero. Entre ellos, pues en Copala hay 348 damnificados en vivienda que no recibieron el apoyo el pasado 1 de marzo. Y hay 1.100 agricultores también que fueron afectados. Y sin censar, en San Marcos hay 1.350 damnificados en vivienda y agricultores. En Juchitán hay 900 damnificados. En Azoyú 248, en Tecuanapa 13.680, en Igualapa 150, en Ometepec 500 damnificados en vivienda y agricultores, en Las Vigas 1.200 en vivienda y 1.600 productores, en Cuautepec también, siendo un total de 12.000 familias afromexicanas afectadas en Costa Chica. Y también el pasado jueves 13 de marzo, la gobernadora se reunió con parte de este Consejo Consultivo en Las Vigas, en donde se comprometió a ser intermediaria y ver con usted para que se reúnan el censo y pues preguntarle si ya tuvo contacto con la gobernadora y como cuál sería la respuesta a todas estas demandas que está haciendo el Consejo Consultivo Afromexicano de Guerrero. ¿De dónde vienen estos datos? Es una minuta de la reunión que tuvieron el 10 de marzo, este lunes 10 de marzo, con la secretaria de Bienestar, con Gobernación y con SADER. Tengo la minuta firmada. Sí, supe que se reunieron. Hay que revisar el número de personas porque se hizo un censo muy detallado en todo Guerrero y Oaxaca, que fueron afectados por el huracán John. En particular se estaba viendo las personas que todavía quedaron afectadas, particularmente en las zonas agrícolas o productivas. Entonces ahí se estaba ya incluso apoyando, pero revisamos con gusto el número y la atención que se requiere. ¿Y si ha platicado con la gobernadora? Sí, hemos platicado con ella. Lo que pasa es que sí es importante hacer una revisión del número, porque sí se hizo un censo muy detallado. Entonces, pero se atiende de todas maneras pues como se está atendiendo en las reuniones. Gracias, Presidenta. Y bueno, hay también pobladores de comunidades de los municipios de Coajinicuilapa y Huehuetán, también de Costa Chica de Guerrero, mediante una carta que hicieron llegar a este medio, solicitan su apoyo e intervención para liberación de sus pagos correspondientes a las afectaciones ocasionadas en árboles, corrales, cercas y tierras derivadas de la ampliación de la carretera Costa Chica que concluyó el año pasado con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a pagarles pues, por los derechos de vías con un monto de 150 millones de pesos. Habría que revisar cuántos realmente son, ¿no? Sí, porque sí hubo pago en su momento a las personas. Inclusive estuvimos ahí con el presidente en la gira de transición, estuvimos en Coajinicuilapa, tuvimos un evento ahí muy grande. Entonces hay que ver el número realmente de personas que... Hay una carta que le hicieron llegar, si igual no sé si habría... Sí, pero hay que revisar el número, porque sí hubo indemnización. Entonces hay que revisar el número de personas y las personas que en todo caso no fueron resarcidas. Recuerden, para este caso siempre se tiene que demostrar la propiedad del predio. Es una norma. Si no eres propietario del predio, pues
difícilmente puede haber pago por derecho de vía, ¿no? Entonces, habría que ver en particular en este caso. ¿Cree que puede entregar la carta que le mandan? Sí, por supuesto, y se les atiende, pero sí es importante revisar realmente cuántas personas son. Gracias. Una última pregunta, Presidenta. Sí. De los proyectos estratégicos que usted anunció el 17 de enero en Acapulco, de Acapulco se transforma contigo, pues, y que ha causado como pues mucha expectación, fue el Maribús. Ya que usted comentó que la Marina iba a ser el proyecto, no preguntarle pues, si ya está el proyecto, a cuánto ascendería el monto y si esta inversión de Maribús entraría en el monto de los 8,000 millones de pesos que usted había anunciado de recuperación para Acapulco, y si el proyecto tiene considerado incluir a los lancheros, como en su momento lo presentó el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Que iba a darle como también trabajo a los lancheros con este proyecto de Maribús. El Maribús va a estar listo este año, sí es parte de la inversión que mencionas. Vamos a pedirle al almirante que venga para que vean cuáles son las principales paradas. Primero va a ser una primera fase que se inaugura este año y después va a venir una segunda fase y lo va a operar en este caso la Marina. Ya si requiere trabajadores, pues van a ser contratados. Gracias, presidente. También tú estabas allá, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Buenos días. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, escritores como Marielena Chávez, que sin fundamento, al igual que otros autores, vinculan a funcionarios de Morena con el crimen organizado. Sin una prueba real, se basan en informantes anónimos. ¿Qué piensa de estos periodistas o escritores que utilizan información no verificada para vender más libros? Bueno, no sé si ella es periodista, ¿verdad? Es lo que se mencionó ahora. Porque siempre hay que ver la parte legítima, digamos, la parte política de una oposición que critica, y la otra es una campaña orquestada con dinero. Y en este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona, y recurso que no sabemos de dónde viene para poder inflar una tendencia. Entonces es parte de esta campaña sin fundamento, sin ningún fundamento, que lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. Entonces, narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente, y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tiene? No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista, que no tiene tampoco fundamento. Entonces es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, la cuenta de X es, creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Y si tienen cuenta no necesariamente la utilizan. Entonces es un sector muy pequeñito. Pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento. Eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir. El problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Eso no estamos de acuerdo y hay que denunciarlo.
Gracias. Presidenta, ¿qué opina de que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, retomó la iniciativa que usted implementó en su gobierno en la Ciudad de México del Sendero Seguro, para la cual invertirá 100 millones de pesos con el fin de atender un tema similar al de su propuesta en la ciudad fronteriza para que los habitantes lleguen seguros a su destino? Qué bueno. En la reunión que tuvimos con presidentes y presidentas municipales hace pues ya un tiempo, hablamos ahí de una parte del destino del Fondo para Infraestructura Social que se va a entregar directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes o afromexicanas. Segundo, hablamos de la posibilidad de promover estos senderos de paz, estos senderos seguros, que lo que hacen es que iluminan, a ver si tienen una fotografía por ahí de algún sendero seguro, iluminan de tal manera que parece de día en la noche, mucha iluminación y una recuperación muy importante del espacio público, acompañado de murales de artistas urbanos. Entonces,